Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿no? De que estamos todos aquí reunidos a pesar de la inclemencia de este tiempo que ha sido lluvioso y esta depresión tropical que nos está visitando, ¿no? Pero con todo eso, hermanos, lo bueno es que nada de eso nos detuvo para congregarnos. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque es mejor pasarlo aquí en la iglesia que en la casa, mientras podamos pasar, ¿no? Porque hay situaciones de fuerza mayor que ya es diferente. Pero qué bendición que la iglesia está llena. Quizás esperábamos menos personas, pero aquí estamos todos, gracias al Señor. Y bien, hermanos, en este mini congreso, así lo pudiéramos decir, bueno, que aunque es un congreso o un mini congreso, como se quiera llamar, estamos aquí reunidos con el propósito, hermanos, de presentar la palabra de Dios, que no sean nuestras palabras, sino sean la palabra del Señor. Eso es lo importante. Antes de presentar mi tema, me gustaría que me acompañaran en oración, los que puedan. Vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para suplicarte, Señor, que tu palabra pueda ser recibida en nuestros corazones. Prepáranos nuestros corazones para el consejo, para las amonestaciones que tú tienes para tu iglesia. Estamos aquí no por casualidad, estamos aquí porque realmente queremos ser edificados en esa fe que una vez fue dada a los santos. Pero a la vez te pedimos, Señor, que nos ayudes a que no seamos negligentes, que no seamos rebeldes para recibir una instrucción de parte tuya, porque anhelamos y queremos la salvación. Dame sabiduría, Señor, para que no sea yo el que hable, sino seas tú, Padre Celestial. Que tu palabra siempre sea exaltada por encima de nuestras opiniones, que seas tú el exaltado y no el hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos una bendición por las visitas, por aquellos que están viniendo por primera vez o por segunda vez, que tú puedas hablarles a su corazón, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros que seamos reverentes y que podamos recibir tu palabra con gozo en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como estábamos hablando, nosotros siempre hemos pensado que somos la iglesia remanente, ¿verdad que sí? O la iglesia que quiere o está buscando la salvación. Pero, ¿cuál es la condición de nosotros como iglesia? Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, cuando estudiamos realmente cómo ha sido el desempeño de la iglesia desde que el Señor le dijo a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ese momento en que el Señor fundó su iglesia sobre 12 hombres hasta nuestro tiempo, hemos visto que la iglesia ha tenido un sube y baja en cuanto a la espiritualidad. Hay momentos en que la iglesia está en su punto más alto de fervor, en su punto más alto de consagración, y a veces encontramos que la iglesia está en su punto más bajo de apostasía. Por eso, mis hermanos, es que nosotros necesitamos entender primeramente qué es la iglesia, que ese concepto que muchos no entienden todavía, porque piensan que la iglesia es una organización, siempre lo hemos dicho, otros dicen que es la conferencia general. Y la palabra de Dios nos dice claramente que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el Señor ha fundado su iglesia sobre personas, no sobre un templo o un edificio como este. Pero la iglesia, hermanos, necesita ser corregida,
necesita ser aconsejada. ¿Para qué? Para que pueda caminar por ese camino recto que el Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros. Y el camino recto que el Señor nos ha trazado ha sido su palabra, los consejos que están aquí en la santa palabra de Dios. Pero, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Hemos hecho caso de lo que está escrito aquí o hemos interpretado la palabra a nuestra condición? Porque eso es lo que ha pasado realmente. A veces la interpretamos de acuerdo a nuestra conveniencia y no de acuerdo a lo que así dice Jehová. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, no cabe la menor duda, hermanos, que nosotros somos la última etapa de la iglesia cristiana. Recuerden que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado eso, las 7 iglesias o los 7 períodos de la iglesia cristiana. Y no cabe duda que nosotros pertenecemos a ese último período que comenzó desde 1844 hasta el presente. En otras palabras, somos la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Entendemos nosotros lo que significa la Odisea? Esto viene del griego, esta palabra viene del griego laodiqueia, que significa corte, o sea, de justicia del pueblo, juicio, justicia del pueblo, en otras palabras, un pueblo juzgado. Y miren que queda muy bien, porque el periodo de esta iglesia de la Odisea, ¿cuándo comienza? Comienza desde 1844. ¿Qué sucedió en 1844? Especialmente el 22 de octubre. Ustedes saben muy bien que Guillermo Miller estaba predicando que Cristo iba a venir ese día. Después que recalcularon la fecha, finalmente llegaron a la fecha de 1844, es decir, el 22 de octubre. Y él estaba predicando que el Señor iba a venir en esa fecha y, por supuesto, no vino. Y después ellos entendieron que lo que estaba sucediendo era que el Señor estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Cuando nosotros estudiamos el tipo del santuario, porque recuerden, hermanos, que uno de los temas en el cual nosotros deberíamos despaciarnos más es en la doctrina del santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario está el plan de la redención, primeramente en formas de símbolos, pero cada símbolo tiene un significado o una realidad aplicable a nuestro tiempo. Por eso, ¿qué pasaba el día de la expiación? Allá cuando estaba el pueblo de Israel allá en el desierto, cuando el Señor mandó a construir un santuario, ¿qué pasaba en ese tiempo? El Señor había ordenado las fiestas solemnes de Jehová, entre las cuales estaba el día de la expiación. Y ese día de la expiación era el día 10º del mes séptimo. Dice que a los 10 días del mes era día de expiación. Y ese día, ¿cómo tenía que estar el pueblo? Tenía que compungir sus corazones. Es decir, tenía que estar en oración, tenía que estar clamándole al Señor para que los librase de sus pecados. Es decir, si ellos hubiesen tenido al menos un pecado, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo? Inmediatamente moría, ¿verdad que sí? Ahora, ese tipo, ¿cómo se traduce en nuestro tiempo? ¿O qué significado tiene ese día de expiación para nosotros? ¿Cuándo comenzó la etapa, vamos a decirlo así, de expiación? Comenzó exactamente desde el 22 de octubre hasta la fecha. En otras palabras, estamos bajo un juicio investigador. Por eso es que esta iglesia, la iglesia final, la última etapa, conocida como la Odisea, se conoce como la iglesia del juicio, porque cada uno de nosotros vamos a ser pasados por el tribunal del cielo, o vamos a ser hallados faltos o vamos a ser justificados, dependiendo de las obras que hayamos hecho. Y por supuesto, todo va a ser juzgado de acuerdo a la santa ley de Jehová, o la santa ley de Dios. Bien, hermanos, el título de este mensaje lo he titulado, La enfermedad y el remedio de la Odisea.
ya que nosotros somos esa última etapa. Cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias en el Apocalipsis, encontramos que las 6 iglesias anteriores encontramos que tienen virtudes y tienen defectos. Pero específicamente en el caso de la Odisea, hermanos, no hay virtudes, no hay cosa buena que se hable de la Odisea. Todos son defectos. Si nosotros solamente vemos los defectos de la iglesia de la Odisea, nos desalentaríamos. Pero qué bueno que en este mismo mensaje, así como habla de los defectos, también habla de un remedio que tiene la Odisea. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más nos quedamos en los defectos, pudiéramos llegar a la conclusión: bueno, realmente aquí no hay nada que se pueda hacer. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, especialmente de la última iglesia que va a salir un remanente escogido por gracia. Y tanto es así que aquellos que se perdieron, como lo dice en Apocalipsis capítulo 17, habla precisamente, Apocalipsis capítulo 13, aquellos que se perdieron, ¿qué fue lo que clamaron? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién puede luchar contra la bestia? Cuando vemos ese monstruo religioso que se está levantando y estamos viendo cómo poco a poco se están formando las bases de ese nuevo orden mundial, de ese globalismo, de esa represión que va a haber contra la libertad civil y la libertad religiosa. O sea, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿cómo podemos? Hermanos, pero si no es por el poder del Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros no pudiéramos vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Pero más tarde el Señor le muestra al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dios le mostró al apóstol Juan, a pesar de que el pueblo de Dios o la iglesia de los últimos tiempos tiene que pasar por esa gran prueba, esa prueba que muchos pensarán: oye, ¿cómo podremos nosotros pasar una prueba tan dolorosa como lo es el decreto dominical? Pareciera que no hubiera escapatoria, pero al apóstol Juan se le presentó en visión en la rocosa isla de Patmos un pueblo que sí iba a alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Escuchen bien lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Hermanos, el Señor le mostró al apóstol Juan que sí es posible vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Sí es posible alcanzar la victoria. Es decir, que de la Odisea, a pesar de que no se habla nada bueno, sin embargo, de la Odisea va a salir el remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 5. Va a salir un remanente que no va a doblar sus rodillas delante de Baal y va a tener, digamos, el mismo comportamiento que tuvieron los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia. Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos va a librar de tu mano, y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Ese debe ser el carácter que nosotros debemos tener antes de que venga esa dolorosa prueba. Y tenemos que decirlo, porque nosotros como pueblo tenemos que prepararnos ante estos eventos finales que vienen. Pero hablando de la iglesia de la Odisea, que es el tema de hoy, vamos a comenzar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer los versículos del 14 hasta el 16. Vamos a comenzar desglosando este mensaje de la iglesia de la Odisea. Un mensaje muy importante, y el Señor quiere que nosotros, como pueblo que somos de la Odisea, primero dejemos esa condición laodicense y podamos formar parte de ese remanente.
El remanente va a ser santificado por su palabra. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjense, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mis hermanos, qué palabras más duras, dice el Señor a la iglesia de Laodicea. Pero en estos 3 versículos hay elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, habla del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Ahí nos dice el apóstol Juan, aquí en el Apocalipsis, ¿quién es ese testigo fiel y verdadero? Lo describe claramente. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo a este versículo, ¿quién es el testigo fiel? Ahí lo dice claramente: Cristo nuestro Salvador. Lo dice claramente. Ahora, fíjense bien, hay otro detalle muy importante en este mensaje que habla de que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasa con esta condición? ¿Qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Que esté definida, ¿sí o no? Bueno, lo mejor sería que nosotros fuésemos calientes, porque el que está en la alta temperatura es un cristiano fervoroso, un cristiano que está dispuesto, si es posible, a entregar su vida por la causa de Dios. Está consagrado, está entregado completamente al servicio de Dios. Y no solamente se conforma con escuchar los mensajes así como estamos aquí sentados, sino que se consagra diariamente a conocer y entender lo que Dios exige de él. Muy importante. Ahora, hablando del tibio, ¿qué pasa con la persona tibia? La persona tibia es la que no se define, ni está de un lado ni está del otro. O sea, prefiere estar en término medio para estar, como dicen por ahí, políticamente correcto. ¿Ok? Esa es la condición del tibio. Ahora, el tibio, hermanos, es una persona negligente. ¿Por qué? Porque no tiene frutos. Solamente se conforma con venir a la iglesia cada sábado, escucha mensajes y escucha mensajes. Somos buenos para dar estudios bíblicos y todo, pero ¿acaso esos estudios, esos mensajes que hemos recibido han hecho cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones? Hermanos, se está acabando el tiempo, porque hemos escuchado mensajes sábado tras sábado, pero el propósito no es solamente escucharlos. Dios quiere que seamos transformados por el oír de la palabra de Dios. Recuerden que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos? Hablando de los frutos, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 11? De ese creyente o ese tibio que no tiene frutos, porque es negligente. Romanos capítulo 12, versículo 11. Fíjense bien, hermano, lo que dice Pablo, el consejo que le da Pablo a su iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué le pide Dios a su iglesia? A través del apóstol Pablo. O sea, en lo que requiere diligencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Dice claramente, no perezosos. Hermanos, tenemos que vencer esa pereza, lo dice claramente la palabra de Dios. El Señor quiere un pueblo que trabaje, un pueblo que se preocupe, un pueblo que se comprometa con esta verdad presente que profesa. Porque no van a ser salvos aquellos que tienen el conocimiento, van a ser salvos aquellos que hayan tenido una experiencia de obediencia con el Señor. Anoche se hablaba, ¿verdad?, que dice que el fin de todo discurso oído es este. O sea, ¿cuál es el fin de todos los mensajes que nosotros escuchamos? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. O sea, el propósito de todo mensaje, todo sermón, todo estudio bíblico se resume en estas palabras: en aprender a temer a Dios y no es temor de miedo, no es tenerle miedo porque Dios finalmente va a castigar este mundo. Recuerden que Dios castiga, pero es misericordioso. Y el castigo de Dios se conoce como la extraña obra de Dios. Es extraña, pero el Señor en su equilibrio que Él tiene, el carácter de Dios o sea, podemos encontrar tres elementos esenciales en el carácter de Dios que nosotros necesitamos ver el equilibrio que hay en estos tres elementos, que son el amor, la justicia y la misericordia. Son los tres elementos esenciales que tienen una armonía perfecta en el carácter que tiene nuestro Padre Celestial, así como su Hijo Jesucristo. Y es el carácter que nosotros tenemos que tener como creyentes en Cristo Jesús. Es el mismo carácter. Por eso, hermanos, que el Señor primeramente dice claramente: temed a Dios. El temor es reverencia, respeto por el Creador. Temed a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando el amor de Cristo sea guardado o edificado en nuestros corazones, es cuando nosotros vamos a obedecer. Y vamos a obedecer no por legalismo, porque me lo dice la ley, sino vamos a obedecer ¿por qué? Porque amo al Señor. Y esa es la obediencia que Dios quiere. Ese es el fuego sagrado que le podemos ofrecer al Señor en nuestros corazones. ¿Ok? Bien, voy a leerles aquí un comentario acerca de la tibieza, lo que ocurre con la iglesia de la Odisea. Para los que tienen la Biblia de estudio, voy a leerles el comentario que está comentando Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 18. Se titula: falta el fervor del amor. Escuchen lo que dice este comentario. El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. ¿A quién es aplicado este mensaje? A nosotros, a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. ¿Lo ven? Hermano, lo que estábamos hablando. Nosotros podemos escuchar mensajes cada sábado y podemos decir: qué buen mensaje, qué maravilloso mensaje. Pero hermano, ese mensaje va a ser maravilloso cuando realmente haga un cambio en tu vida. Ahí sí va a ser bueno ese mensaje. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo el mensaje cuando nosotros lo escuchamos y no lo ponemos en práctica? Más bien lo que estamos es condenándonos cada vez más, porque somos responsables de la luz que nosotros hemos recibido. Miren, hay otra cita que está, porque nosotros pudiéramos decir: bueno, este mensaje se aplica a la iglesia adventista nominal, pudiéramos decir eso. A aquellos que están allá en la iglesia adventista nominal, pudiéramos decirlo. Escuchen lo que dice el libro Testimonios Selectos, tomo 3, en la página 143. Escuchen lo que dice esta cita, una cita corta pero sustanciosa. Dice:
El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. ¿A quién se aplica? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios actual. Pudiéramos decir que es a la iglesia adventista nominal, ¿verdad que sí? Pero escucha lo que sigue diciendo en la página 253. Dice, el mensaje de la Odisea se aplica al pueblo de Dios que profesa creer en la verdad presente. ¿A quién se aplica? Al pueblo de Dios que profesa la verdad presente. ¿Lo ven? Oh, mis hermanos, por eso es que nosotros como pueblo tenemos que entender, o sea, no es un pecado, ¿verdad?, ser llamado laodicense, pero tenemos que, tarde o temprano, tenemos que salir de ese estado laodicense, porque si nosotros continuamos con ese estado laodicense, ¿qué va a pasar? Hermano, nos vamos a perder. Así profesemos la verdad, así hayamos estado, así hayamos dado estudios bíblicos, así hayamos hecho toda la obra misionera y seamos muy activos en la iglesia y tengamos todos los cargos del mundo, finalmente nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque no hemos sentido en nuestros corazones el poder santificador del mensaje. Hermanos, necesitamos una conversión verdadera como pueblo. No basta con profesar nada más. Aquí lo dice claramente, la condición del pueblo laodicense. Finalmente, ¿verdad?, volviendo al mensaje, ¿verdad?, el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar finalmente? Te vomitaré de mi boca. Oh, hermanos, esas palabras son fuertes. Yo casi siempre, cada vez que el Señor habla estas palabras, como otras que están por ahí, que las pudiéramos mencionar, como por ejemplo en Génesis capítulo 6, cuando el Señor se arrepintió de haber hecho hombre alguno. Esas son palabras fuertes, fíjense, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas son palabras fuertes que duelen, por lo menos a mí me duelen en el corazón, cada vez que Dios dice de esta manera, cómo se expresa cuando Dios se arrepiente o cuando desconoce la obra que hemos hecho. Fíjense, Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Hablando de los antediluvianos, de esa generación perversa, esa generación que no fue convertida, esa generación que conocía la verdad, pero más bien se convirtieron en enemigos de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oh, hermanos, qué palabra más fuerte es esta. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow. Ojalá no se diga esto de nosotros, hermanos, porque nosotros también estamos siendo pesados en balanza en este mismo momento. Por eso deberíamos nosotros vivir como que si fuera el día de expiación. Recuerden, nosotros no deberíamos de perder el tiempo en cosas del mundo, no deberíamos de permitir que las costumbres del mundo penetren dentro de la iglesia. Anoche se hablaba de eso. Tenemos que estar vigilantes en nuestra vida cotidiana. Hermanos, el Señor nos ha invitado a nosotros a vivir una vida peculiar. ¿Saben lo que significa una vida peculiar? Una vida que no se parece a ninguna otra. Porque la vida del cristiano es una vida muy diferente a como vive el mundo. Y el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. De hecho, somos responsables de esa luz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y nos está invitando el Señor a que vivamos esa vida peculiar. ¿Para qué? Para que con nuestro testimonio, el mensaje que presentemos pueda tener cabida en los corazones de aquellos incrédulos, de aquellos que niegan la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que somos epístolas leídas por todos, ¿sí o no? Tenemos que dar tanto la palabra hablada como por mi vida tengo que también predicar que mi vida se ajusta
a lo que dice la palabra de Dios, para no ser como los escribas y los fariseos, que decían y no hacían. Por eso es que no es digno de orgullo sentirse laodicense, ¿no? ¿Ok? Bien, hablando de esto, hermanos, esta palabra tan fuerte, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay otro versículo que lo encontramos en Levítico, capítulo 20. Vamos a Levítico, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 22. Levítico, capítulo 20, versículo 22. Dice así: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ¿Qué dice el Señor? ¿A qué está mandando? A la obediencia, ¿sí o no? Y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Ustedes saben muy bien que el Señor le estaba entregando la tierra de Canaán, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero ¿qué mandaba el Señor? ¿Cuál era la condición para que ellos entraran en esa tierra prometida? La condición era, hermanos, como siempre le hemos dicho, obediencia. No practicar esas abominaciones que estaban practicando las naciones que habían ocupado esas tierras antes de que el pueblo de Israel la ocupara. ¿Ok? Ahora, otra cita, hermanos, porque miren, quiero compartirles en esta mañana muchas citas que están aquí en la Biblia de Estudios. Ustedes mismos la tienen, los que tienen la Biblia de Estudios. Hay una cita que se titula, comentando de los versículos 15 y 16 de Apocalipsis capítulo 3, se titula Suerte de los cristianos a media. Escuchen lo que dice esta cita. Existen aquellos que, aunque dicen servir a Dios, están testificando contra Él. ¿Qué está pasando? Nosotros podemos decir que servimos a Dios, que estamos en la iglesia, que somos cristianos, pero estamos testificando, hermanos, pudiéramos estar testificando en contra de Dios. Dice, a los tales se les da el mensaje de la iglesia laodicense. Cristo dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuando el ángel castigador pase por la tierra, Cristo no podrá decir de ellos, no los toques, los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. No, Él dice de estos cristianos a medias, los escupiré de mi boca, me repugnan. ¿Se dan cuenta las palabras tan fuertes, hermanos? Qué triste. Por eso es que este mensaje que el Señor nos está presentando en esta mañana es para que nosotros meditemos en ello y de una vez hagamos cambios y reformas en nuestra vida. Deberíamos salir de aquí verdaderamente reavivados, con el deseo de cambiar, con el deseo de abandonar esa negligencia que nos ha caracterizado. Y cuando hablamos de negligencia, estamos hablando de que profesamos, conocemos, pero no ponemos por obra lo que profesamos. Por eso es que somos cristianos a medias. Estamos en una condición de tibieza espiritual. Igualmente, en la parábola de las 10 vírgenes vemos esas palabras. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Mateo capítulo 25. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes? Porque fíjense, la palabra virgen ya nosotros sabemos que representa a una iglesia que profesa la verdad, una iglesia que ha recibido un mensaje que proviene del cielo. Pero ¿qué pasa con estas 10 vírgenes? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero escuchen bien lo que dice aquí en Mateo capítulo 25, versículos 11 y 12. ¿Qué pasa finalmente cuando aquellas que querían comprar el aceite fueron a comprarlo? ¿Y qué pasó cuando ellas regresaron? Cuando ellas quisieron entrar a las bodas, ¿qué pasó? Versículo 11 de Mateo 25, 11 y 12, dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le contestó el Señor? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y escuchen, estas vírgenes insensatas también estaban trabajando para el Señor, habían hecho obra misionera,
O sea, estaban activas en la iglesia. Pero ¿qué pasó finalmente? Llegó el día, hermanos, en que se cerró la gracia. Entraron solamente aquellas que hicieron preparativos. Y cuando hablamos de preparativos, estamos hablando de suficiente reserva de ese aceite que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se lo podemos, nadie puede transferirle el Espíritu Santo a otro. Esto es algo personal que cada uno de nosotros tiene que experimentar. Por eso, hermanos, que estas son palabras muy dolorosas, pero hoy por hoy nosotros estamos a tiempo para que no se digan de nosotros estas palabras tan dolorosas y tan fuertes de parte de nuestro Dios. Estamos a tiempo porque la gracia no se ha cerrado. Todavía está abierta, todavía los brazos de misericordia del Señor están abiertos porque nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Pero eso va a depender de nuestra elección, de qué vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Ok? Bueno, continuando con este mensaje, bueno, otra cita más, aquí mismo en la Biblia de Estudios, muertos en delitos y pecados. Escuchen lo que dice esta cita. La palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican. ¿Qué es la palabra de Dios? Es letra muerta para ¿quiénes? Para los que no la practican. Cristo dice a estos, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No puede presentar el caso de ellos ante el Padre. Si comprendieran que son pecadores, si comprendieran que ¿qué? Que son pecadores, podría interceder en su favor. Y el Señor los despertaría con su Espíritu Santo. Pero son peores que muertos en delitos y pecados. Escuchan la palabra, pero no la aplican a sí mismos. Antes bien, aplican la palabra hablada a sus prójimos. ¿Se dan cuenta por qué razón el mensaje no surte efecto? Porque sucede que Pedro piensa cuando está escuchando el mensaje en la iglesia, oye, ese mensaje está bueno para Juan. Ese mensaje le queda bien a Juan, porque eso es un impío. Y sucede que Juan está pensando, oye, qué mensaje tan bueno, ese está bueno para Santiago. Se aplica perfectamente a su carácter, a su manera de ser. Y total que todos opinan que ese mensaje es bueno para el hermano, pero nunca lo aplican a sí mismo. Por eso es que la palabra de Dios se convierte en palabra muerta para aquellos que no la aplican a sí mismo. Para que sea palabra de vida, yo tengo que primeramente pensar, hermanos, en aplicármela a mí. Para yo poder quitar la paja del ojo de mi hermano, tengo que quitar la viga primero que está en mi ojo. Para yo poder corregir a mi hermano, primero tengo que corregirme a mí mismo y no tener defectos de carácter, porque en el cielo no va a entrar nadie que tenga defectos de carácter. Tengamos eso claro, no nos engañemos. Porque en el cielo no va a entrar ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, continuando con este mensaje de la iglesia de la Odisea, vamos a hablar entonces cuáles son esos defectos, cuál es esa enfermedad que tiene la iglesia de la Odisea. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas cosas malas tiene la Odisea? 5. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 condiciones terribles que tiene la iglesia de la Odisea. Ahora, porque fíjense bien, hermanos, la Odisea se cree rica, ¿por qué? ¿En qué se basa la riqueza de la iglesia de la Odisea? En que tenemos la verdad, ¿sí o no? Nosotros decimos que tenemos la verdad y eso no es mentira, porque nosotros somos una iglesia privilegiada. ¿Por qué somos una iglesia privilegiada? Porque hemos recibido, como lo dice el conflicto de los siglos, porque hemos recibido la verdad que nos ha sido enviada ¿desde dónde? Desde el cielo, porque esta iglesia tiene profeta. ¿Sí o no? Por esa razón es que somos privilegiados.
Y a veces nos hemos sentido quizás, hermanos, porque esa es la tendencia. Tenemos la tendencia ¿a qué? Al orgullo y a la suficiencia propia. Es una enfermedad que si nosotros no somos vigilantes sobre nosotros mismos, podemos caer en esa condición de orgullo y suficiencia propia. Es muy fácil caer en eso, pero cuán difícil es reconocer que hemos caído en esa condición. Pero ahora, hablando de esa riqueza, yo soy rico y me he enriquecido. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 11. Proverbios, capítulo 28, versículo 11, dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿El hombre rico es sabio en qué? En su propia opinión. Mas el pobre entendido lo escudriña. ¿Lo ven? ¿Qué pasa con el hombre rico? Es sabio en su propia opinión. Y nosotros como iglesia que profesamos ser de verdad presente, de la iglesia remanente, tenemos la tendencia de caer en esto mismo. Ser sabios en nuestra propia opinión. Tengamos cuidado, pidamos al Señor que siempre nos dé sabiduría para poder entender realmente, hermanos, la palabra de Dios. Entenderla en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, hablando de estos 5 defectos, vamos a definirlos. ¿Qué dice el diccionario en relación a cada palabra de esta? Desventurado. ¿Qué significa la palabra desventurado? Significa sin bendiciones, desamparado, sin privilegios, abandonado, desgraciado, que vive en un estado de pobreza extrema. ¿Lo ven? Eso es lo que significa la palabra desventurado. O sea, en otras palabras, tú te crees rico, pero tú no sabes que tú eres un desventurado. Eres una persona que está en una miseria extrema por tu condición espiritual que estás viviendo. La otra palabra, miserable. ¿Qué significa la palabra miserable? Lastimero, digno de lástima, conmiseración. Que vive, hablando de miserable. ¿Sabe quién se creía miserable? Vamos a buscarlo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos capítulo 7. A mí me gusta mucho la vida de Pablo. O sea, Pablo es un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros. Porque Pablo, un hombre que era un fariseo, un hombre que persiguió a la iglesia de Dios, y él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto, porque él había sido enseñado en esa doctrina, que tenía que perseguir a los cristianos hasta quitarles la vida. Tanto es así que consintió en la muerte del primer mártir cristiano que fue Esteban, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, Pablo, después que se dio cuenta de que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, cuando el Señor se le mostró en visión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí Pablo fue donde cayó sobre la roca. Se dio cuenta que estaba persiguiendo a la verdadera iglesia. Y por eso es que Pablo, cuando se dio cuenta de eso, ¿qué fue lo que exclamó Pablo? Aquí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Escuchen lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no solamente dijo eso, Pablo también dijo que se consideraba como un abortivo, que no merecía ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Cristo. O sea, él se consideraba como una basura. Pablo se humilló en extremo, pero recuerden que el que se humilla será exaltado. ¿Sí o no? O sea, Pablo, hermanos, cayó sobre la roca. Y Pablo, verdaderamente, lo que me gusta de la vida de Pablo es que él no se quedó como un enano espiritual. Él no solamente reconoció su pecado, sino que él se dio cuenta de lo que era, pero también Pablo empezó a crecer y a crecer. Cada día él subía un escalón en ese camino que conduce hacia la santidad. Hasta que llegó un momento, hermanos, en que Pablo, cuando escribió la última carta
a Timoteo. Estaba en la cárcel, estaba pasando frío y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, lo único que yo necesito, porque Pablo todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Pero sin embargo, Pablo, como estaba pasando frío, mira, por lo menos tráeme el abrigo y los pergaminos. O sea, lo que me interesa es la palabra, porque Pablo sabía que ya iba a ser ejecutado. Y entonces a Pablo lo que le interesaba era, tráeme, aunque sea un abrigo para poder soportar estos últimos días. Y los pergaminos, la palabra de Dios, para morir en contacto con su palabra. Pero Pablo experimentó la justificación por la fe, la verdadera justificación por la fe, porque él creció de tal manera que cuando llegó ese momento, cuando él estaba en la cárcel, que estaba escribiendo la última carta a Timoteo, fue cuando exclamó, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, Pablo fue, hermanos, tranquilo. Dice, bueno, ya puedo morir en paz, no me importa que me quiten la vida. Pero Pablo, hermano, experimentó la justificación por la fe. Y esa es la experiencia que nosotros como pueblo debemos tener. Nosotros debemos experimentar, hermanos, un crecimiento en la gracia. Si nosotros no lo hemos experimentado, debemos de preocuparnos y debemos pedirle al Señor en oración. Señor, ayúdame a crecer en la gracia. Pidámosle al Señor todo lo que necesitamos, porque el Señor está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Pidámoselo sinceramente, sin reservas, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. Para Dios no le podemos esconder nada. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Por eso yo les digo, hermanos, Pablo experimentó ese crecimiento en la gracia, hasta que él pues quedó, bueno, no importa que me quiten la vida, yo sé en quién he creído. ¿Ok? Otra condición de la iglesia de la Odisea, así como es desventurada, miserable, pobre, también es pobre, así como se creía rica, pero realmente es pobre, que significa sin la gracia de Dios, sin el Espíritu de Dios, mendigo, pordiosero, denotando mendicidad absoluta o pública. Ciego, otra condición más, y esto es una de las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, ese es el remedio que nosotros necesitamos para dejar de ser ciego. Cuando hablamos de la ceguera, se refiere no a la ceguera física, sino se refiere a la ceguera espiritual, o en otras palabras, persona que no discierne, falto de entendimiento. Y eso era lo que le pasaba a los escribas y los fariseos cuando invitaron a Jesús ese sábado en aquella sinagoga, que le dieron el rollo del profeta Isaías. Y vamos a leer esa historia, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, para que ustedes vean, hermanos, ese sábado que el Señor estuvo en esa sinagoga. Ellos estaban contentos y hasta le dieron el rollo del profeta Isaías para que él predicase ese sábado en esa sinagoga. Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos 18 y 19 para ahorrar tiempo. Y escuchen lo que dijo el Señor, o sea, la parte que leyó del rollo que le dieron del profeta Isaías. Él leyó esta parte que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Lo ven? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Lo ven? Bueno, hasta ahí todo estaba bien. Cuando le dieron al Señor el rollo del profeta Isaías y cuando él leyó estas palabras, ellos se maravillaban. Ellos dijeron, bueno, qué bueno. Le va a dar vista a los ciegos. O sea, los ciegos son los que están afuera de nuestra sinagoga. Son ellos, no nosotros. Pero cuando el Señor les dijo, o sea, todo estaba bien hasta ahí, pero cuando les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ahí es donde hubo problema. Empezaron, pero ¿cómo?
¿Cómo tú vas a decir que esto se aplica a nosotros? Y ahí fue donde lo empezaron a sacar empujones y hasta intentaron asesinarlo en el día del Señor. Gracias a los ángeles que se lo llevaron, porque si no lo hubiesen asesinado en pleno día del Señor. Porque el Señor les dijo que esas palabras se aplicaban a ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, que esa ceguera era aplicable ¿a quién? A esos escribas y los fariseos, como también puede ser aplicable a nosotros, hermanos. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros, como pueblo, tengamos lo más importante, es el discernimiento. El discernimiento. Por eso es que hay muchos que yerran, por eso es que hay muchos que caen, hermanos, en falsas doctrinas sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. ¿Ok? Y finalmente, desnudo, sin la justicia de Cristo, sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué le ofrece al Señor a su iglesia? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quedaron como? Desnudos, o sea, de la gracia de Dios. O sea, el Señor se separó de ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no contiende con el pecado, Dios no tiene relación con el pecado y por tanto quedaron desnudos. Y por eso fue que se hicieron un traje de hojas de higuera, ¿sí o no? Para cubrir su desnudez. Pero, hermanos, esa desnudez que nosotros tenemos hoy día, el Señor la puede cubrir ¿con qué? Con el manto de la justicia de Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. El manto de la justicia de Cristo, para que no estemos desnudos. Y esa, tristemente, hermano, estos son las cinco características, los 5 defectos que tiene la iglesia de la Odisea. Pero si yo me quedara ahí, no hubiera esperanza, yo no estaría dando esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza de la Odisea? Eso sigue diciendo más adelante el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor le está ofreciendo un remedio a la Odisea. A pesar de que no se habla nada bueno de ella, sin embargo, el Señor le está ofreciendo la solución a su gran problema que tiene la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son esos remedios? De acuerdo a este versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, y fíjense bien que no es un oro cualquiera, sino es oro refinado en fuego, para que seas rico realmente. Y dice, y vestiduras blancas, que representan ¿qué? La justicia de Cristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice finalmente, y unge tus ojos con colirio, para que no seas ciego. Ese es el remedio que le da el Señor a la iglesia de la Odisea. Hablando del oro, dice aquí, el oro representa la fe que obra por el amor. Dice el comentario bíblico, la iglesia de la Odisea no puede sin este esfuerzo llegar a la altura que Cristo desea que alcance.
Las cosas que Él le ofrece tienen su precio, aunque la salvación es siempre gratuita. Debe abandonar su vieja manera de vivir para que sea verdaderamente rica, para que sea sana y para que esté vestida, para que aunque no tenga nada de dinero, pueda comprar. Bueno, yo digo que prácticamente el Señor está dispuesto hasta a regalarnos todos esos remedios. Porque dice, yo te aconsejo que de mí compres. Pero es tanto el amor de Dios que está dispuesto hasta a regalarnos esos remedios, con tal de que lo apliquemos y dejemos esa condición laodicense que tanto nos mancha delante de la presencia de Dios. Ahora, el oro refinado, fíjense que habla de refinado en fuego. ¿Qué representa esto refinado en fuego? Es decir, el oro que ha salido del fuego después de consumirse toda su escoria. Ustedes saben muy bien que el oro, para que pueda ser puro, tienen que someterlo al fuego para que salga bien brillante. Pero ahora, esto tiene un significado espiritual. Dice, sin duda se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Oh, hermanos. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién quiere ser afligido? ¿O quién quiere pasar por la aflicción, por la tristeza, por la prueba? Levanten la mano. ¿Hay alguno que quiera pasar por la prueba, por la aflicción? Tenemos que estar preparados para ello, ¿sí o no? Porque sucede que en las pruebas, hermano, en la prueba podemos nosotros o negar la fe o afianzarnos en la fe. Eso es lo que puede hacer la prueba. ¿Ok? Y dice también vestiduras blancas para vestirte. Se ofrecen como un contraste con la desnudez de los laodicenses, la cual se destacaba tan horriblemente frente a su jactancia de que no tenían necesidad de nada. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Ahora, escuchen lo que dice. Ok, y finalmente dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 18, hablando de ese colirio. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. ¿Qué es lo que el Señor desea de su pueblo? ¿Por qué nos manda el colirio? ¿Para qué? Dice el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Lo ven? Hermanos, muchas veces nosotros podemos ver que la palabra de Dios son puras prohibiciones y a veces hasta nos puede parecer chocante. Quizás a algunas personas les parezca chocante todas estas prohibiciones. Pero el Señor tiene un propósito en todas ellas. Fíjense la opinión que tenía el salmista David. Hermano, en este Salmo 119, el rey David veía la ley como una maravilla. Por eso dice, abre mis ojos. Y es una de las cosas que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, abre mis ojos para tener discernimiento. Abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley. Porque su palabra es una maravilla. Su palabra es vida eterna y esa es la vida que el Señor nos ha dado a través de la muerte de su Hijo amado Cristo Jesús en la muerte y en la cruz del Calvario. O sea, hermanos, el Señor murió por cada uno de nosotros para que tengamos vida, para que justamente nosotros podamos ver cuán maravillosa es la palabra de Dios, que podamos enamorarnos de su palabra, que podamos tener su palabra como lo más importante de nuestras vidas, que no perdamos el tiempo en lecturas sin sentido, en las cosas de este mundo. El Señor quiere que nosotros veamos las maravillas que hay en la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ok? Bueno, ya termino con esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 1, para los que están anotando, en la página 479, dice lo siguiente. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. ¿Entendemos esto?
Porque muchas veces nosotros podemos ver el pecado como bueno. No, pero tú estás exagerando. Hermano, usted es extremista. ¿Sí o no? Podemos caer en eso. Pero tenemos que ver el pecado como lo ve el Señor. Horrible es el pecado, hermanos. Por eso dice claramente aquí, para reconocer, o sea, ¿para qué es el colirio? Para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. ¿Lo ven, hermanos? Ahí está el remedio para la iglesia de la Odisea. Primeramente, oro refinado en fuego, las vestiduras blancas para vestirse para que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y colirio para tener discernimiento, para que podamos ver las maravillas y los consejos maravillosos que el Señor tiene para su iglesia en este tiempo. Oh, hermanos, solamente nos falta a nosotros que seamos hacedores de esta palabra. Que ojalá que de ahora en adelante no se vayan estos temas así, que entren por un oído y salga por el otro. El Señor quiere, mi querido hermano, que tú te salves. Él quiere tu salvación. Y por eso, hermano, es necesario que recibamos su palabra diariamente, no cuando tengamos tiempo. ¿Qué es lo que más ataca el diablo en estos tiempos finales? Nuestro tiempo. Para que nosotros no invirtamos ese precioso tiempo en estudiar su palabra. Por eso el mejor momento para estudiarla es en la mañana. Buscar a Jehová de mañana, dice un versículo. ¿Para qué? Para que podamos recibir ese maná. Ustedes saben muy bien que cuando caía el maná, ¿qué mandó el Señor? Primero, que recogieran de acuerdo al comer de cada quien. Y segundo, que no lo guardaran ni lo almacenaran. ¿Verdad? Y que cada día tenían que recoger el maná. El Señor estaba enseñando una lección aquí. Primeramente, que dependiéramos de Él diariamente. Segundo, que no tengamos esa intemperancia cuando cayó el maná, porque hasta algunos recogían para almacenar. Hermanos, igualmente va a pasar. ¿Qué sucede cuando vienen las crisis? ¿Qué pasa cuando vienen estas crisis? Ahora con la pandemia, cuando viene, por ejemplo, un huracán, que la gente empieza a comprar comida porque creen que se van a quedar sin comida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en los establecimientos? Hay escasez. Hermanos, pero el Señor promete a su pueblo que si su pueblo es fiel, le va a proveer diariamente de acuerdo a sus necesidades. Pero es que nosotros no queremos confiar en Él. Confiamos en nuestra propia fuerza. Por eso, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese es el consejo que el Señor nos dice en su palabra en esta mañana. Mis hermanos, echemos mano de esa salvación, de esa vida eterna que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y ojalá, hermanos, que todos los que estemos aquí nos podamos salvar, que podamos entrar en esa patria celestial donde no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni maldad. Nada de eso va a haber en la patria celestial. El Señor quiere tu salvación. Él murió por ti y por mí. Él está esperando con sus brazos eternos. Quiere recibirte. Pero recuerden, hermanos, la misericordia de Dios tiene un límite. No agotemos la misericordia de Dios. Actuemos, seamos diligentes, echemos mano de la vida eterna para honra y gloria de su santo y divino nombre. El Señor quiere que todos nosotros estemos en el cielo. Preparémonos. Preparaos, preparaos, preparaos. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta lluvia que está cayendo, por todas las bendiciones, tanto por bendiciones como por las aflicciones que podamos recibir. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ver las aflicciones como algo bueno,
como un método que tú usas para que podamos ser corregidos, porque sabemos que tú quieres la salvación. Por eso a veces utilizas la vara de la corrección para que nosotros podamos reaccionar, podamos despertarnos y poder entrar en ese redil que tú vienes a buscar. Señor, estamos aquí arrodillados porque queremos ser salvos. Queremos que tú nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestros defectos de carácter, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos de la apostasía y ayúdanos a estar siempre afianzados en esa verdad que nos has dado a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta hora te suplicamos que tú seas con tu pueblo en todo lo ancho y lo largo de este mundo. Tú tienes un pueblo que se está preparando y queremos formar parte de ese remanente que tú vienes a buscar. Por eso te pedimos esta hora, Señor, que no caigamos en esa negligencia, en esa tibieza que ha caído la mayoría de los profesos observadores del sábado y de la verdad presente. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a despertarnos, porque sabemos que el tiempo está cerca. Conocemos que las profecías ya se están cumpliendo. Lo vemos en las noticias que tu venida está pronto y que el tiempo de gracia está por cerrarse. Por eso te pedimos esta hora, Señor, que tú nos ayudes a que no perdamos más el tiempo y que aprovechemos cada hora, cada día, cada mes, cada año, y que nosotros podamos aprovechar cada momento y que tu palabra pueda ser edificada y pueda ser recibida en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por este día de sábado, y acompáñanos, Señor, en el resto de este día, y no permitas que hablemos nuestras palabras, sino hablemos tus palabras, que te podamos honrar y glorificar en todo momento. Gracias, Señor, y acompáñanos en el resto de este día, porque todo esto te lo pedimos y te rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.